Muchas, muchísimas gracias y bienvenidos sean todos. Qué gusto tenerles por acá. Es un placer volver a estar con ustedes. Hola chicos, nuevamente, igual un privilegio poder conectar con ustedes en este lunes de crecimiento y vamos a trabajar con un tema pues muy emocionante, ¿no, Pau? Digo, a nosotras nos apasiona mucho el funcionamiento de la mente humana y cómo es que las emociones tienen un impacto en nuestro crecimiento. Bien. Para poder arrancar esta parte, nos gustaría, digo, somos muchos, pero podemos ir participando a lo mejor en el chat. Me gustaría de manera breve que nos compartieras cómo estás el día de hoy. En una palabra, ¿cómo estás el día de hoy? A ver, por acá vemos feliz, excelente, muy bien, gracias, motivado, emocionado, tranquila, excelente. Y conforme se vayan sumando, esto será parte, ¿no? de nuestra charla el día de hoy. Hoy vamos a trabajar justamente con este tema sobre las emociones. Sé que es un tema, pues quizás ya conocido por todos nosotros, puesto que dentro de cada uno de nosotros viven estas emociones. Y vamos a tratar de que la charla nos deje alguna herramienta que pueda ser funcional para nosotros. Muy bien. Vamos a continuar entonces, chicos. Seguramente ya todos y cada uno han tenido al alcance ahora con las redes sociales, con ChatGPT, con mucha literatura que hay en relación de las emociones. Sabemos que hay emociones básicas, sí, que son la tristeza, el enojo, el miedo, y las vamos a ir explicando a lo largo de esta charla. Pero queremos empezar a entender por qué es importante, Pau, hablar de nuestras emociones. ¿A qué nos puede ayudar el poder expresar lo que estamos sintiendo? Fíjate, Meli, cuando nosotros desconocemos lo que hacen las emociones dentro de nosotros, de pronto pueden desconfigurar toda la dinámica de nuestro día. Y en momentos no comprendemos por qué nos sentimos poco tolerantes a ciertos momentos, a ciertas personas, a ciertos eventos. O a veces hay dolor de cabeza o simplemente apatía o ganas de llorar y no entendemos por qué tenemos ganas de llorar. Y bueno, digamos que las emociones se vuelven como traviesas dentro de nosotros y pueden llegar a generarnos incluso sensaciones placenteras, pero también sensaciones que no son cómodas. Cuando las emociones no les damos espacio y lugar, van a seguir ahí, van a seguir ahí, van a seguir ahí, hasta que nos detenemos y las volteamos a ver, entonces la emoción o las emociones, porque a veces podemos sentir más de una en el día, empiezan a bajar, ¿no? Y empiezan a equilibrarse y empiezan a regularse porque ya les dimos la atención. Pero bueno, ¿cómo darle atención a algo que a veces no sabemos qué es? ¿Qué son las emociones? Las emociones son una respuesta de nuestro cerebro que nos permiten darnos cuenta de qué nos está generando un bienestar o un malestar. Aunque hablamos de emociones que nos generan bienestar, como son el amor, la alegría y emociones que también derivan malestar, como la tristeza, el enojo, el miedo. Vamos a ver también más adelante que no hay emociones buenas ni malas, ¿sí? Simplemente son una respuesta bioquímica de nuestro cerebro que nos permiten evolucionar, ¿sí? Tienen un motivo por el cual están ahí y ese motivo es que a lo largo del tiempo las emociones nos han permitido adaptarnos a los cambios de la vida, ¿sí? Imagínate por un momento
en la época de las cavernas, donde el ser humano no tenía un lenguaje como lo tenemos ahora. Sin embargo, había este lenguaje emocional en el que podía sentir miedo, donde podía sentir enojo, donde podía sentir tristeza. Y es gracias a todas y cada una de esas emociones, sí, que pues a lo largo de todos estos años nos hemos podido adaptar a los cambios que se generan en la vida, ¿sí? Y las emociones además nos permiten conectar con los otros, ¿sí? Porque no nada más puedo entender y puedo sentir lo que pasa dentro de mí, sino que también las emociones me permiten conectar con otros seres humanos y esa es una capacidad maravillosa que tenemos, pues los seres humanos, pero también otras especies, ¿no? Como los animales que también se ha investigado por ahí que tienen esta capacidad de empatía. Así es. Y ahí donde estás, desde el espacio en donde te encuentras, me gustaría que pudieras hacer una evaluación bien rapidita y en base a lo que tú conoces, a lo que tú identificas de tus propias emociones, me encantaría que pudieras evaluar cómo te sientes el día de hoy contemplando que 10 es plenitud, digamos que te sientes en equilibrio y cero lo opuesto. Me encantaría, a lo mejor ahí en el chat, en un papelito al lado de ti, escribe ese número. No importa qué número sea, si lo quieres compartir, está padre, si no, consérvalo al lado de ti. Y al término de la sesión, vamos a volver a hacer este ejercicio para ver si ese número se movió del lugar o si permaneció en ese lugar. ¿Va? Vamos a darles unos segunditos para que se autoevalúen. 10 es plenitud y cero lo opuesto. A veces el tomarte un respiro y poder conectar con tu cuerpo puede permitirte eso, ayudarte a darte cuenta cómo estás realmente. A veces estamos inmersos en el trabajo, en la situación en casa, en la situación global y podemos pasar desapercibidas esas emociones, ¿no? Ese estado emocional que aunque el cuerpo nos manda señales, pero muchas veces podemos no hacerle caso a esas señales. Entonces es muy importante que hagas este pequeño autoanálisis en este momento. A ver si alguien quisiera compartir cómo se encuentra ahorita y en el chat en cuanto a esta escala del 0 al 10. 7, Edgar nos dice que está en un 7, no es necesario que nos digan, ok, muy bien. Galilea también en un 7. Shaden, muy bien. Mónica también 7. Oigan, están muy conectados. Adilene en un 6. Martín en un 9. Excelente. Ahora, continuando con ese ejercicio, ahí mismo, en esa hojita o incluso en el chat donde tú gustes, identifica qué son las cosas que te hacen o te generan estar en ese 7, en ese 6, en ese 9, en ese 8. Qué cosas sí suceden, qué cosas sí están pasando. A lo mejor acabas de comer algo delicioso, a lo mejor ha sido un buen día, a lo mejor lograste hacer ejercicio por la mañana o qué sé yo. ¿Qué cosas sí están pasando que te hacen permanecer, estar o posicionarte en ese número? Otra forma de preguntarlo sería, ¿qué estás haciendo para estar en ese 7, en ese 8, en ese 9, en ese 6, en lugar de estar a lo mejor en un 2, en un 1? En un cero. Entonces, algo sí estás haciendo, algo estás haciendo muy bien. Y parte de el conectar contigo es reconocer también el trabajo que haces para estar bien, que muchas veces los seres humanos tendemos a minimizar, ¿no? El decir, ay, sí estoy haciendo eso, pero como que no es tan suficiente, ¿no? Podría hacer otras cosas mucho más grandes, cuando en realidad es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo muy valioso
el, por ejemplo, tomarte 10 minutos en la mañana para hacer respiraciones, o a lo mejor el ir escuchando tu podcast favorito o tu música favorita en el trayecto al trabajo en lugar de irte estresando por el tráfico. A veces el simple hecho de levantarte de la cama ya es un logro, porque a veces la misma situación que estás atravesando o las mismas emociones que estás viviendo te llevan a estados de ánimo, ¿no? O a vivir situaciones en donde es complicado a veces tener la energía y la fuerza de querer levantarte, meterte a bañar e irte a trabajar. A veces ese es un gran logro. Las emociones las vamos a expresar de diferentes maneras. Veíamos que podemos expresarlas a través del arte, a través del deporte, de la música, con la parte social. De muchas maneras liberamos y expresamos emociones. Existen muchas emociones. Hoy vamos a mencionarles algunas, ¿no? Que a lo mejor son un poquito más conocidas, como la tristeza, la alegría, el enojo, la confusión, el amor, el miedo, pero existen muchas emociones y también existen sensaciones, que es muy diferente a las emociones. Las sensaciones podemos percibirlas, podemos sentirlas, las emociones también, pero las sensaciones pueden ser pasajeras, ¿no? Puedo tener esta sensación de sentir por ejemplo, Escalofríos. escalofrío o hambre, ¿no? Pero la emoción tiene un estado de permanencia dentro de nosotros. A veces pueden ser minutos, horas, días, meses, incluso años, porque se pueden generar algunos eventos traumáticos y esas emociones se pueden esconder y se quedan ahí, ancladas en nuestra memoria emocional y a veces sucedieron cuando éramos pequeños o adolescentes o jóvenes adultos o durante la etapa en la que nos encontramos actualmente. Y cualquier evento puede desencadenar esas emociones. Y cuando no hemos aprendido a gestionarlas adecuadamente, se van quedando ahí almacenadas y únicamente algún evento nuevo que sucede viene y mueve un poquito esa parte y a veces podemos sobre reaccionar a una situación donde los demás o incluso nosotros pudiéramos decir, oye, no tenía razón de ser el cómo reaccioné o cómo reaccionaste ante esta situación, pero quizás no era el evento, era todo lo que había detrás de ese evento, todas las emociones que se quedaron ahí escondiditas en nuestra memoria emocional. Y nuestro cerebro tiene muchísimas funciones muy, muy importantes que nos permiten, pues, conectar en cada momento con la vida, pero hay dos funciones principales por las cuales nuestro cerebro se rige. Y la primera es preservar la vida. Tu cerebro va a hacer todo lo necesario para que tú sigas viviendo, incluso guardar, almacenar esos eventos traumáticos y esas emociones que pueden ser a veces dolorosas, ¿sí? Sin embargo, no lo hace para hacerte daño, lo hace como un mecanismo precisamente de supervivencia, ¿sí? Entonces, eh, podemos hablar de que de pequeños a lo mejor un niño chiquito no tiene los recursos para enfrentar el trauma. Sin embargo, cuando crecemos y vamos viviendo diferentes experiencias de la vida, vamos desarrollando habilidades, vamos desarrollando mecanismos de enfrentamiento, pues sí que podemos entrarle al trabajo emocional y empezar a revisar a ver cómo estoy realmente por dentro. De repente podemos vivir frecuentemente en la tristeza y preguntarnos, pero es que ¿por qué siempre o por qué constantemente me siento triste? Si realmente no hay una situación externa que puede estar como generándome esa tristeza, ¿no? ¿O por qué de repente luego vemos gente que se la vive enojada? Y muchas veces no es que sean malas personas, simplemente hay situaciones que no se han resuelto desde la raíz y que nos llevan a conectar
constantemente, día tras día, con tal o cual emoción, y que bueno, todo esto se puede resolver. Y a veces sucede que las emociones no siempre van solas, a veces van de la mano con otras emociones. Quizás podemos ver a una persona que, como dice Melissa, siempre reacciona con enojo y que explota y que no sabe regular su temperamento. Muchas de las ocasiones, detrás del enojo está escondida la tristeza. Y como la tristeza se siente tan vulnerable y tan incapaz de poder defenderse por sí sola, necesita a su guardián que saque el escudo y la capa protectora y le va a llamar al enojo. Y entonces el enojo va a poner barrera y el enojo va a poner límite, porque cuando una persona grita, se enoja, ¿no? Pues difícilmente te puedes acercar. Entonces es un mecanismo de defensa que probablemente aprendió desde sus primeros años y cómo le funcionó, el cerebro lo fue adaptando y lo fue adecuando y dijo, ah, el enojo es una tablita que me va a ayudar a poder salir a flote siempre. Y esto muchas veces es a nivel inconsciente, a veces ni siquiera podemos analizarlo de esta manera, simplemente vamos a percibir y sentir, ¿no? Esa furia dentro de nosotros. Vamos a platicarles un poquito de cada una de nuestras invitadas de hoy, que son estas emociones, cómo funcionan en nuestro cuerpo, cómo podemos identificarlas, qué encienden en la química de nuestro sistema, porque a lo mejor ya las conocemos, pero a lo mejor hay quienes no las conocemos a profundidad. Entonces, hoy queremos presentárselas y para quienes ya tienen el gusto de conocerlas, a lo mejor darles la bienvenida de una forma diferente. Y entonces tenemos a la primera invitada que se llama Alegría. Muy bien. Tenemos en nuestro cerebro un sistema encargado de regular nuestras emociones. Es el sistema límbico, ¿sí? O amígdala. Es como un chicharito así muy, muy pequeñito que todos tenemos. Y esa amígdala es encargada de alguna forma jalar la información del exterior o incluso de nuestro interior, de nuestros pensamientos y generar una emoción para cada situación. Cuando estamos viviendo ya sea una situación en nuestro contexto externo, ya sea en casa, en el trabajo, en la vida, una situación muy agradable, o de manera interna, que tuve un logro, que estoy muy bien, que me siento conectada con mi cuerpo, ¿sí? Entonces nuestra amígdala libera esa descarga bioquímica que nos lleva a vivir y a conectar con esta emoción que a mí me encanta, que es la alegría. Sí, la alegría nos permite abrazar, besar, brincar. Si se dan cuenta, los niños conectan muchísimo con la alegría. De alguna forma, a la mayoría de los adultos, en algún momento nos desconectamos un tanto de poder expresarle la alegría así como los niños, ¿sí? Pero si te das cuenta, un niño baila, brinca, ríe, grita cuando está alegre. Esa es la alegría. La alegría, si pudieran hacernos una radiografía, todo nuestro sistema estaría encendido, porque tiene la magia de dar energía, de dar movimiento, de dar esta adrenalina positiva para mover al cuerpo, para generar sensaciones cálidas y cómodas en nuestro sistema. Liberamos sustancias que son placenteras para nuestro organismo. La única advertencia es que cuando estés bajo los efectos de la alegría, no tomes decisiones, porque a todo vas a decir que sí. Porque es tanta esta emoción y sí puedo y sí se hace y sí vamos y sí te doy y sí te presto y cómo no. Y cuando baja esa adrenalina es como, ah, entonces aguas ahí. No tomen decisiones importantes bajo los embrujos de la alegría. Vamos a ver otra de nuestras invitadas, que es la tristeza. La tristeza, bueno, al menos en mi educación, de pronto me enseñaban que la tristeza era mala y que
Que te veías fea cuando estabas triste. que no debía llorar o que mejor me pusiera alegre o que me pusiera a hacer algo diferente para distraer un poco a la tristeza. Al menos a mí me educaron de esa manera. No sé, quizás a algunos de ustedes les pasó lo mismo. A ver, que levante la mano al que alguna vez en su casa o en la escuela alguien le dijo, no llores, o los niños no lloran, o los hombres no lloran. Totalmente. Somos del team entonces. Sí. Estamos en el lugar correcto. Y la tristeza es todo lo contrario. Absolutamente no es mala. Simplemente es una emoción. Incluso me atrevería a pensar que es la emoción más empática y más noble que podemos sentir dentro de nuestro sistema. La tristeza tiene la capacidad de poder conectar con otros seres humanos porque nos lleva a un estado tan vulnerable en el que nos ayuda a reflexionar, nos mantiene en un estado de congelamiento, porque igual si nos hacen una radiografía vamos a ver como si nuestro cuerpo estuviera apagado, congelado totalmente. No tenemos muchas ganas de movernos. Hay quienes solamente quieren estar hechos bolita en su cama. Hay quienes no se les antoja hablar, quienes quieren llorar, que no tienes hambre o que te cuesta trabajo dormir, o todo lo contrario, que solo quieres estar dormido. Entonces, la tristeza necesita como ese espacio y ese tiempo para que te puedas contener y apapachar, ¿no? Y darte ese espacio para liberar esa sobrecarga emocional que estás sintiendo. Las emociones se van a ubicar en ciertos órganos o en ciertas partes de nuestro cuerpo. Y uno de los órganos favoritos de nuestra amiga la tristeza son los pulmones, es esta parte de aquí, de nuestro pecho. Cuando nos hemos sentido tristes, o al menos a mí me sucede, que siento una presión aquí, como un nudo acá, y ganas a veces de llorar o simplemente una sensación como si no estuviera conectada con la vida, como desconectada totalmente. A esto le llamamos congelamiento. Nuestro sistema nervioso nos va a llevar a un punto hacia abajo para poder ayudarnos a identificar qué es lo que está pasando. Si estuviéramos activos como con la alegría, no lograríamos entender, acomodar, poder filtrar, poder poner incluso límites o simplemente atravesar ese duelo o esa tristeza que está acompañándonos, pues para eso necesitamos estar quietos, sin tanto movimiento. Claro, y es que el desconectar con el afuera es la única forma, o no la única forma, pero es una forma de volver a conectar hacia adentro. Sí, la tristeza me permite de voltearme a ver a mí y darme cuenta de lo que necesito cambiar, de lo que ya no quiero vivir, de los cambios que necesito realizar en mi vida para entonces volver a tener una vida plena. Y no es a través ni del enojo, ni de la alegría, ni del amor que podemos hacer esta profunda introspección y lograr esos cambios, ¿no? A veces también pueden ser sucesos inesperados que nos van a llevar a darle ese espacio y acompañar ese dolor que quizás estamos atravesando. No podemos ignorar el dolor, nos tiene que doler. Realmente por eso se llama duelo, porque duele. No hay dolor que no se transite a través de poder sentirlo, de poder abrazarlo, de poder llorarlo, de poder rompernos, de poder estar en ese estado de congelamiento, porque si nos distraemos, si lo ignoramos, si hacemos de cuenta que no pasa nada, nos va a cobrar la factura. El cuerpo es súper resistente, te va a acompañar y va a aguantar, pero va a llegar el momento en el que va a aparecer una amiga que hoy no invitamos, pero que se llama ansiedad y que va a ser de las suyas y Y que es no. amiga de la confusión también. Totalmente. Y bueno, viene y hace un desastre totalmente, pero su único objetivo es que podamos voltear a vernos, podamos voltear a escuchar esas emociones que estamos ignorando.
Claro, y que estaría muy bien en algún momento hablar solo de la ansiedad porque es muy compleja, pero bueno, ahora invitamos a su prima hermana, que es la confusión, y que nos, de alguna forma, pues bueno, nos permite también darnos cuenta de situaciones que ya no nos están haciendo tanto bien, pero que muchas veces no sabemos tampoco cómo poner ese límite, que no sabemos cómo salir de situaciones que pueden ser paradójicas, ¿no? Como el sí quiero, pero no quiero, o puedo, pero no quiero. En qué situaciones, a lo mejor pregúntate, te has sentido confundido o confundida? Y muchas veces la confusión va a jalar por ahí de la mano a la culpa. Es que si no lo hago, se va a enojar. Es que si no voy, ¿qué va a decir? Y algo que yo te diría y que lo pongas en balanza cuando la confusión aparezca, es que habrá cosas que tienes que hacer y que quieres hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo soy mamá, tengo dos niños que son súper sanos, por no decir traviesos, y a veces como mamá me puedo cansar, más bien, a veces como mamá me canso. Y a veces como mamá, lo único que deseo es un ratito a solas y no ser mamá en ese momento, porque mamá necesita estar en paz. Eso es lo que mamá quisiera, pero tengo que cuidar de ellos en esos momentos, porque no puedo dejarlos solos. Entonces, hay cosas que aunque quisiera ser diferente, quizás la responsabilidad me lleva a tener que hacerlas. Pero hay otras cosas que no tengo que hacer. Por ejemplo, estoy agotada, estoy cansada y hay una fiesta. No quiero ir. Pero es que tengo que ir porque es mi mejor amiga. Sí, pero no quiero porque mi energía no me da, porque estoy agotada. No tengo que hacerlo. Y la confusión me lleva a tomar decisiones en las que no me hace sentir cómoda y puedo asistir, pero entonces me voy a sentir enojada o a lo mejor no estoy disfrutando o a lo mejor mi energía no me está dando para estar en el evento y al final ni disfrutó mi amiga ni disfruté yo. Entonces puedo elegir no asistir porque no quiero ir. Entonces la confusión nos lleva a esas trampas y esas travesuras. Yo te diría, evalúa si realmente tienes que hacerlo porque no hay opción o si eliges querer o no querer hacerlo, ¿va? Para que entonces la culpa no llegue y reine y le dé poder a la confusión de llevarnos a tomar decisiones que en ese momento simplemente no queremos hacer. Porque luego nos conecta con nuestro otro invitado, que es el Señor. Enojo. Y el enojo también es un mecanismo de enfrentamiento muy necesario para poner límites. El enojo nos permite hablar, alzar la voz, y no me refiero a gritar, sino al poder expresar y verbalizar cuando no estoy de acuerdo con algo, cuando una situación me está dañando, cuando una situación me está doliendo, cuando alguien está haciendo algo que me está lastimando. Y es una forma como, pues, muy clara, ¿no? Cuando una persona te pone un límite, pero desde la amabilidad, desde, pues bueno, a veces esas formas, digo, pueden ser muy polite, ¿no? Pero muchas veces el enojo y sin necesidad de gritar ni de ser groseros con la otra persona, pero nos permite hablar con firmeza y decir, oye, Juanito, fíjate que cuando tú haces esto, pues a mí me genera esta situación, ¿sí? Y me gustaría pues que eso no generara, pues alguna situación más fuerte. Entonces, pues es una emoción básica que nos permite seguir creciendo, porque cuando no hay un límite, cuando no ponemos límites en nuestras relaciones, las relaciones dejan de crecer. Sí, dejamos de conectar con los demás porque entonces, híjole, no le he dicho que estoy enojada, pero no tengo ganas de saludarlo, no tengo ganas de estar con esta amiga porque estoy enojada con ella, ¿no? O estoy enojada con mi pareja o con mi jefe o con mi compañero por esta situación y en lugar de verbalizarlo, en lugar de hablar la situación como tal, pues podemos empezar como a alejarnos, ¿sí? Entonces
Pues la idea de las emociones es más bien conectar con los demás, conectar con nosotros mismos, pero de un lugar mucho más saludable. Por ahí decían que lo que no hablamos lo actuamos y podemos no hablar y callarlo, pero va a llegar alguien y nuestro cuerpo solito se va a voltear, ¿no? O nos va a incomodar o hasta nuestra cara va, si tuviera traducción diría qué incómodo estoy porque está esta persona al lado de mí. El enojo, su máximo poder es querer poner límites. Por lo tanto, no es una emoción mala tampoco. En el fondo lo único que quiere es que las personas o incluso tú mismo aprendas a respetarte, a respetar ese espacio, ese límite, no transgredir esa parte. Y le encanta el estómago, colitis, gastritis, toda esa parte, enitis, le encanta el enojo, esa parte de ahí. Entonces, si tú constantemente experimentas este tipo de enfermedad o de síntomas o malestares, hay que revisar qué situaciones te están llevando al enojo que quizás no has identificado, no has resuelto o estás ignorando, ¿va? Y entonces vamos a darle la bienvenida al miedo. Y el miedo, aunque es una emoción maravillosa también, a veces le tenemos miedo al miedo, no queremos sentir miedo y la realidad es que el miedo puede ser un aliado. Cuando le permitimos estar, cuando lo escuchamos y cuando podemos atravesar esos miedos, hay mucho crecimiento más allá. Pero de repente cuando lo negamos, cuando no abrazamos esos miedos, cuando no hacemos caso de lo que estamos sintiendo, pues resulta que el miedo, en lugar de irse, va creciendo y creciendo y empieza a entorpecer otros procesos en los que tal vez no tendría nada que hacer. Bien. ¿Algo más que quieras agregar, Pau, hasta aquí? No, simplemente también reconocer que el miedo no es malo, que es natural que podamos sentirlo y que nos ayuda a sobrevivir a situaciones que quizás nos pueden poner en riesgo. Y así como el miedo, pues existen otras emociones como el amor, que nos lleva a sentir sensaciones súper placenteras, súper cómodas en nuestro sistema y que también nos da sustancias que regulan y equilibran muchas conductas o comportamientos que podemos desarrollar. Y para poder cerrar esta pequeña charla, que fue rapidísima, la sentí así como cuando haces un sándwich y apenas le estás poniendo la mayonesa al pan y ya te dicen, vámonos y ya no lo alcanzaste Apenas le ibas a morder y... Sí, así. Entonces, pues bueno, vamos a cerrar con un pequeño ejercicio, pero antes de irnos, me encantaría que pudieras volver a evaluar ese ejercicio, que pudieras identificarte si sigues en ese número, si sigues en ese número, llévate de tarea. ¿Qué cosas pudieras hacer que dependa de ti para que ese 7 suba a un 8, para que ese 8 pueda subir a un 9 o ese 6 a un 7? ¿Qué dependería de ti que pudieras hacer diferente? Y vamos a cerrar con un ejercicio súper chiquito desde sus espacios para poder concluir esta charla. Muy bien, entonces te invito que te regales, ya estamos por cerrar. 2 minutos. Sí, regálate 2 minutos. Sí, tenemos 2 minutos más, Edgar. Sí, Edgar ya nos dio permiso. Entonces, regálate un par de minutos para cerrar tus ojos. Y te invito a que, así con tu respiración, como tú ya sabes respirar, sin cambiar nada, solo sintiendo cómo entra el aire, cómo va saliendo, y que con esa misma respiración puedas conectar con una emoción, la que tú elijas, de la cual te hayas dado cuenta hoy que ha estado muy presente en tu vida últimamente. Y sin querer cambiar nada, solo observa esa emoción, ahí muy tranquilamente, sin hacer una evaluación, un juicio, una crítica, solamente date permiso de observarla, de ver en qué parte de tu cuerpo ha estado alojada hasta ahora. Date permiso de sentirla por unos momentos. Y mientras estás ahí,
sintiendo o tal vez escuchando, tal vez observando esa emoción, te invito a que con tu respiración imagines que le ayudas a esa emoción que se había quedado atorada hasta ahora en tu cuerpo. Con tu respiración, imagina cómo le vas ayudando a esa emoción a encontrar la salida de una forma muy saludablemente, ya sea afuera de ti o en otra parte de tu cuerpo, donde deje de obstruir los procesos más importantes para ti. O tal vez esa emoción se puede ir haciendo muy pequeñita. Y mientras sigues respirando tranquilamente, mientras esa emoción se va quedando mucho más tranquila, porque ya la escuchaste, porque ya la viste, porque ya se sintió vista por ti. Y cuando te des cuenta que algo ya cambió en tu cuerpo o en tu mente, alguna sensación o emoción agradable aparezca, puedes tomar un par de respiraciones profundas o diferentes para ir concluyendo este ejercicio y esta sesión. Y puedes ir abriendo tus ojos para terminar con la tarea, ¿verdad, Pau? Ujú. Bueno, y como tarea, te voy a pedir que de aquí a la siguiente sesión, que es el próximo lunes, trates de ir cachando esas emociones que te van acompañando. No es necesario que las compartas en clase, pero sí es algo a nivel personal. Si puedes escribirlas o simplemente hacerlas conscientes. Si te acompaña con más presencia el enojo o la tristeza o la neutralidad, porque a veces podemos tener ausencia de ellas, o a lo mejor en el día tuviste una revolución de todas, sé consciente cuáles están más ahí. Y la próxima sesión vamos a trabajar un poquito con esta parte de las relaciones sanas, los vínculos saludables. Y para concluir, compárteme en una palabra cómo te vas de esta sesión. Puedes escribirlo ahí en el chat y ahí te vamos leyendo. Tranquila, seguro, motivado, excelente. Y bueno, iremos leyendo cada una de esas palabras para ir comprendiendo cómo se van, cómo iniciaron y cómo se van. Muchas gracias, fue un placer acompañarles y gracias por la invitación, Ever. Gracias a todos. Hasta pronto. Bonito día.